Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos, me alegro tenerlos nuevamente en nuestro Zoom de RBA. Hoy tenemos el curso Capacitación en RCP, DEA y Primeros Auxilios. Nuestro disertante, el licenciado Damián Nazar Sala, que tiene formación como conductor seguro, manejo evasivo y manejo defensivo de ambulancias. Es instructor también de RCP, manejo de DEA y Primeros Auxilios, enfermero aéreo evacuador de la Fuerza Aérea, auxiliar de kinesiología, licenciado en enfermería, entre otros cursos y carreras que ha realizado. Actualmente trabaja como chofer paramédico en enfermería de ambulancias, es enfermero aéreo evacuador y vuelo sanitario de alta complejidad en transportes nacionales e internacionales, director de sanidad en la Asociación Civil Rescatistas Voluntarios Argentina, instructor de RCP, DEA y primeros auxilios en RBA desde el 2009, es delegado gremial, enfermero del Hospital Zonal de las Sierras de la provincia de San Luis, entre otras actividades. Y bueno, es también nuestro eh, próximo instructor en la carrera que estamos por iniciar en la Universidad de Ezeiza. Así que bueno, bienvenido Damián, vamos a aprovechar todo lo que sabés, así que larga cuando vos quieras. Hola, hola a todos y todas. Buenas tardes, ya casi buenas noches. Bueno, como decía Marcela, la idea de esta capacitación es de primeros auxilios de RCP IDEA, que en esta primera parte no vamos a estar hablando de mucho de eso porque, bueno, como ustedes sabrán, los primeros auxilios son muy amplios, ¿sí? A veces, o el común de la gente se refiere mucho a cuando pasa un siniestro, no lo toquen, no se metan, no lo muevan, esperen a que llegue el sistema de emergencia. Y bueno, nosotros como pertenecientes a la Asociación Civil RBA, Rescatista Voluntarios Argentinos, eh, tenemos que estar un pasito más adelante que lo que tiene que ver con esos primeros auxilios básicos. Si bien vamos a manejar capacitaciones con primeros auxilios básicos, quiero que sepan que, bueno, todos nuestros integrantes y aspirantes, esa capacitación en primeros auxilios básicos tienen un tinte un poco más profesional, porque lo que busca la ONG es formar rescatistas profesionales. Si bien en la actualidad no estamos hablando de rescatistas que pueden llegar a trabajar profesionalmente de esto, porque cada uno tiene su vida y su trabajo, el 100% de los que pertenecemos a RBA, siempre aspiramos a un futuro ante una intervención ser lo más profesional posible. Así que eh, lo que tiene que ver con RCP e IDEA lo vamos a estar viendo en las próximas clases, a donde vamos a hacer mucho hincapié en esas clases, porque es la base de lo que tenemos que aprender y saber y manejar muy bien, pero antes, para poder llegar a eso, tenemos que tener un montón de conocimientos básicos. Entonces, vamos a arrancar. Voy a ir compartiendo algunas diapositivas las van a ver que son como con un vocabulario muy extenso, muy profesional. Quiero que sepan de que no es la idea en estas capacitaciones formar profesionales de la salud, pero sí queremos por lo menos poner lo que es la biografía mediante las diapositivas, que sean profesionales y que sean las realidades. Van a ver muchas fotos que son fuertes, algunas son propias, otras son de internet. Mayormente tratamos y estimulamos a que toda la información académica, científica y las mismas imágenes se puedan conseguir en el Google o se puedan googlear, se puedan buscar en internet, ir a los manuales y poder encontrar, porque la idea no es armar una capacitación donde solo la información es nuestra y de nadie más y no compartirla. La idea es compartirla, la idea es que sea accesible para todo el mundo, que cualquiera que en algún evento se olvide de algo y quiera refrescar la memoria, lo puede hacer
de la manera más fácil y rápida, y entonces creemos que una de esas maneras es poder hacer lo que todo el mundo tiene a su alcance. Así que van a haber muchas imágenes que son eh, comunes y que las pueden bajar de cualquier lado. Vamos arrancando con las diapositivas. Me dicen si pasa porque tengo un internet que es muy malo. En primera instancia vamos a hablar de RBA, vamos a contarle un poquito la historia de RBA. RBA surge en el 2006 como una ONG sin fines de lucros, con la intención de formar y organizar personal rescatista para trabajar en emergencia, catástrofe y todo lo que tenga que ver, que ustedes ya conocen, y le refrescamos un poquito la memoria, que pueden ser eventos, que pueden ser participar. Últimamente RBA está muy activo, está participando en muchos congresos, está participando en muchos lugares donde hay un fuerte crecimiento, ¿sí? Cuando hablamos de rescatistas, el rescatista puede ser una persona que necesita ser rescatada, un individuo. A veces confundimos un poco lo que tiene que ver el rescatista con el socorrista, ¿sí? Eh, tenemos que ver que el rescatista es un nivel, es un pasito más, es un nivel más profesional, ¿sí? ¿Por qué? Porque el rescatista se prepara para esto, ¿sí? Es como los bomberos, son voluntarios, en este caso como RBA, pero se prepara y en muchas ocasiones está muy bien preparado. El socorrista puede ser esa persona que de repente estaba pasando fortuitamente por un evento de alguien que necesita la ayuda. eh, entonces, esa persona, sin tener ninguna preparación, en rescatista, en primeros auxilios, lo que fuese, se convierte en el socorrista, que lo va a ayudar en lo que sea, en llamar por teléfono a la ambulancia, en intentar levantar a alguien que esté atrapado en algún lugar. Entonces, a veces tenemos esa, esa diferencia entre el rescatista y el socorrista que mucha gente cree y confunde que es lo mismo. Hay algunas definiciones en internet que lo definen como lo mismo, pero bueno, está bueno saber de que el rescatista se prepara y trata de ser profesional en el momento de ayudar. Eh, ahora van a ver que por suerte, vamos evolucionando la raza humana y no solo puede ser esto que se dé con un humano que está en peligro, que está necesitando ser rescatado de algo, porque muchas veces habrán escuchado de que hay parques nativos, hay naturales y ya están protegidos, entonces estamos hablando de que también se trata de rescatar la naturaleza, se trata de rescatar los animales. Nosotros, lamentablemente, en la provincia donde yo actualmente vivo, en San Luis, hay muchos incendios de gran magnitud en donde se ven afectados muchos animales y por suerte hay mucha gente que se ocupa de ellos, así como con los humanos, también para poder rescatarlos, rehabilitarlos y demás. Entonces, está bueno no dejarlo pasar por alto. Vamos a empezar a hablar un poquito de los conceptos anatómicos básicos. Repito, no es la idea hacer una clase de anatomía de la facultad, pero sí está bueno de que tengan las herramientas aquellos que quieran y que no quedarse con lo básico. Si también le interesa de repente empezar a involucrarse en un mundo eh, técnico, profesional, van a tener las herramientas, pero bueno, la idea es de repente nosotros dividir el cuerpo humano eh, en dos hemisferios. Podemos dividirlo en dos mitades. Uno puede ser de la cabeza y otro del cuerpo, ¿sí? Si hablamos de la cabeza, hablamos de lo que tiene que ver el frente, la cara y el cráneo. Parte muy importante en el cuerpo humano ante un siniestro o alguna lesión. Después hablar del cuerpo, que lo dividimos un poquito más en lo que se le llama el tronco, que muchos lo saben, para aquellos que no lo saben, le contamos que abarca desde el cuello, el tórax y el abdomen, y las extremidades, que son las inferiores o superiores, ¿sí? Y ahí nos vamos a lo que es superiores, brazos, em, antebrazos y mano. Y las inferiores, muslo, pierna y pie. Con que nos acordemos
de el tronco, la cabeza, el tronco y las extremidades, estamos bien. ¿Por qué tocamos esto nosotros? Porque después cuando nos toca hablar con algunos pares, cuando estamos en capacitaciones, cuando estamos ante un siniestro y nos comunicamos con un servicio de emergencia o hablamos con algunos colegas, está bueno de repente ir usando una técnica que es muy básica, muy común, muy fácil de decir, tiene una fractura expuesta en un miembro inferior derecho. Entonces estamos hablando del pie derecho que tiene una fractura expuesta. Por ejemplo, que no es lo mismo de que tiene una pierna rota o que se le sale el hueso en una de las piernas. Entonces son pequeños detalles que los podemos ir trabajando en donde no cuesta mucho y hace de que nos podamos comunicar mejor. En una de las capacitaciones que estuvimos viendo, en lo que tenía que ver con los siniestros, con los terremotos y demás, nos hablan de la actualidad que se trata de llevar la comunicación a lo más fluido posible y a lo más común posible. Es por eso que en esta diapositiva solamente lo vamos haciendo de una manera sencilla, ¿sí? Hablamos de cabeza, cráneo y cara, no hablamos de la cantidad de músculos ni de huesos que van a intervenir, lo mismo con el cuerpo, el tronco y las extremidades, ¿sí? Los miembros superiores e inferiores. Después van a ver que hay otras diapositivas donde tienen todos los huesos, porque no nos vamos a limitar a nadie. Aquel que quiera tiene la posibilidad y las herramientas de estudiarse los 200 y pico de huesos del cuerpo humano, que no hay ningún problema. Nosotros de repente podemos hablar un poquito más cuando hablemos de hueso del esternón, que es algo que más adelante nos va a ser muy útil porque es el hueso del centro del pecho, el que vamos a usar para hacer RCP, inclusive lo podemos usar de guía cuando en algún momento se tenga que aprender la maniobra de Heimlich. Les voy mostrando un poquito más las diapositivas, no sé si se alcanzan a ver por mi internet, donde tienen un poquito más detallado todo lo que estuvimos hablando antes, pero me quedo con esta que está actualmente, ¿sí? Que tiene que ver con miembro superior e inferior. Ahí podemos ver claramente que a la izquierda tenemos un miembro superior y a la derecha un miembro inferior. Ya con que nos acordemos esas dos diferencias entre lo que tenga que ver con los brazos y las piernas, le estamos dando un aporte un poquito más profesional y técnico a la hora de hablar con algún colega o algo. Hago un stop en esta diapositiva, que es la del cráneo, y cuando hablamos de primeros auxilios, hablamos de que podemos aprender una variedad de cosas, muchas. A lo largo de esta capacitación vamos a ir viendo todo lo que tenga que ver con hemorragia, con politrauma, fractura, inmovilizaciones, RCP. Vamos a ir a hablar también de intoxicados por monóxido de carbono. Vamos a hablar quemaduras, vamos a hablar de un montón de cosas, pero vamos a hacer mucho hincapié o vamos a intentar por lo menos ajustar un poco en lo más común que nos puede pasar, que son los accidentes en el vía pública, que es con lo que nos podemos encontrar en el día a día, que es con lo que está antes que cualquier catástrofe natural, porque por suerte no son las que son de ocurrir muchas veces, pero sí, lamentablemente, los siniestros viales y los siniestros que son el día a día, a donde podemos colaborar hasta que llegue la asistencia adecuada y está bueno colaborar de una manera correcta. Ustedes están viendo ahora que yo le marqué unos huesos, ¿sí? Que era lo que estábamos hablando hoy, del cráneo. El cráneo acá lo tenemos en tres formas. Tenemos la cara, tenemos el cráneo de perfil y lo tenemos de abajo. Y la idea es justamente tener un panorama, por ejemplo, arriba al centro van a ver que hay una imagen muy conocido para muchos que se llama el ojo de mapache. Eso significa, es un signo de alarma que nosotros tenemos que tener en cuenta y también es una herramienta, porque si estamos ante un siniestro y somos los primeros en participar, hacernos cargo, tratar de ayudar o como lo quieran llamar, y estamos viendo que el paciente tiene un ojo con un hematoma que lo rodea, así como está en el de la foto,
Eso se llama ojo de mapache. Si estamos viendo de que le sale líquido por las orejas, ¿sí? O estamos viendo que le está saliendo líquido por la nariz, son síntomas que nos está avisando de que hubo un trauma a nivel cerebral muy importante. Entonces estamos ante una urgencia barra emergencia. Más adelante vamos a hablar un poquito del triage. Eh, Hay muchos temas de esto que ameritan taller particular para cada uno y en su momento lo vamos a ir haciendo. Pero la idea es que con esta introducción nosotros nos vayamos empapando un poquito a nivel primeros auxilios profesionales, como rescatista, voluntarios Argentina y miembro de la ONG que somos. Entonces, a tener en cuenta si tenemos una víctima con ojo de mapache, que nos puede dar esas tres características, muy sencillas de diagnosticar, muy sencillas de ver. Es algo de que no es necesario de que seamos profesionales de la medicina para poder darnos cuenta de esto. Es por eso que buscamos estas diapositivas que son muy fáciles de reconocer. Y donde tenemos los huesos, van a ver que la imagen del medio tiene un circulito. Ese circulito lo mostramos a propósito porque la idea es saber qué es lo que tenemos que cuidar cuando cuidamos y saber por qué utilizamos muchas cosas como la tabla espinal, el collarín de movilización, el chaleco de estricación y demás. Las diapositivas que le vamos a dejar acá a su alcance le van a mostrar todas las distintas nombres de los huesos para que aquellos que lo quieran practicar y aprender los tengan. Y vamos a ver lo que completa el otro agujerito que habíamos visto antes en la diapositiva del medio. Ustedes pueden ver ahora las vértebras que también coinciden con que tienen un agujerito en el medio, ¿sí? Y a la derecha de la imagen tiene toda la columna cervical. Bueno, esas vértebras que ustedes tienen son todas formadas, todas juntas forman la columna vertebral. Por ahí adentro va la famosa médula espinal. ¿Y por qué la nombramos? Porque a la hora de inmovilizar un paciente, lo hacemos porque las normas piden que lo hagamos y justamente lo que se busca es tratar de evitar de que haya una rotura mayor a la que ya tiene, o si tiene una rotura muy importante, estabilizar esa rotura, que se puede llamar como fractura. Entonces la idea es no hacer un mal mayor al que ya tenemos. Entonces hay que ver anatómicamente, saber bien por dónde pasa y cómo es que funciona. ¿Por qué? Porque ante una emergencia, si tenemos que utilizar las cosas, está bueno saber por qué la utilizamos. No solo aprender a poner un collarín y nada más. Ahora estamos hablando del sistema nervioso. El sistema nervioso es sumamente complejo. Y repito, no es la idea hacer una clase de anatomía de la universidad. Pero sí está bueno de que veamos la imagen de la izquierda, a donde podemos ver lo más importante que tiene el cuerpo humano, que es el cerebro, y cómo se une toda la médula espinal. ¿Sí? Entonces, por ahí van a pasar un montón de nervios importantes que se juntan, todos juntos se unen al cerebro. Entonces la idea es cuidar, ante todo, es el ABC del politrauma, cuidar esto. Hay muchos que me pueden decir, bueno, pero las últimas normas dicen de que ya no se usan más el collarín cervical, que no se debe poner la tabla espinal en todos los casos. Sí, es verdad. Tenemos que observar si tienen algunos signos y síntomas para saber con qué equipamiento tenemos que trabajar. Si nos encontramos ante un siniestro y podemos buscar un siniestro muy común que nos puede tocar a todos, que puede ser un accidente en vía pública de un accidentado en moto, por ejemplo, está bueno que aprendamos la técnica para sacar el casco, si lo tiene puesto, y si el paciente está consciente y nos refiere que tiene hormigueo en las manos, que no siente los pies, que no se puede mover, ahí estamos ante una posible lesión de esta que estábamos hablando recién. Entonces, es importante cumplir con las normas que dicen que hay que usar un chaleco de inmovilización, hay que usar una tabla
cervical, y si llega a estar, por ejemplo, en un vehículo, hay que usar un chaleco de extricación, que no es lo mismo sacar una persona de un auto que extricarlo. Y más adelante vamos a ir viendo estos detalles y lo vamos a ir trabajando. Si hablamos del sistema nervioso, si hablamos de que por ahí tenemos un accidente, un vía pública, con, con un lesionado en moto, ahora si vemos que el conductor que fue impactado en el siniestro quiere agarrarse a piña con el otro y demás, y camina y lo corre, bueno, sabemos ya que la lesión no es tan grave. No quiere decir de que no esté la lesión, porque a veces la misma adrenalina, el enojo de uno, puede hacer muchas cosas en el organismo. A veces es inexplicable, pero la realidad es que podemos determinar si es grave o no. Entonces, está bueno que ante esa situación podamos implementar lo aprendido en el curso anterior con la psicología de emergencia y tratar de hacer la contención correcta en ese momento o la más adecuada, porque a veces también es difícil poder llevar los conocimientos a cabo cuando uno va justo en la calle y la gente no entra en sí porque, bueno, están traumados porque han tenido alguna lesión, infinidades de cosas que pueden hacer que no nos hagan caso y no podamos desempeñar lo acá aprendido. Pero está bueno de que vean en la pantalla, a su parte izquierda arriba, tenemos los reflejos pupilares, ¿sí? Esto es lo mismo, chicos. No vamos a pedir de que ustedes hagan una evaluación profesional, pero está bueno que si podemos tener estas herramientas que se pueden hacer con una captura de pantalla, que se pueden ver cuando uno tenga ganas y se puede acordar muy fácil. Son 4 situaciones distintas en las que nosotros nos podemos dar cuenta. Por ejemplo, si están normales, porque le acercamos una luz a las pupilas, los ojos, y vemos que están reactivas a la luz. Entonces, sabemos de que esto es lo normal. Y si no, también tenemos las miosis, tenemos las midriasis, tenemos la anisocoria. Van a ver que cada una de ellas tiene una característica distinta, ¿no? Las primeras que le nombré quedan chiquititas, contraídas y no se dilatan ni están activas cuando uno le acerca la luz. Eso puede estar relacionado con una intoxicación, mayormente en estos tiempos por droga. ¿Y por qué lo hablamos y lo aclaramos esto? Porque RBA está haciendo muchos eventos actualmente y no está lejos de algunos eventos de, de una convocatoria de mucha masa de chicos jóvenes y algunos no tan jóvenes, que es muy común el uso y el consumo de la sustancia. Entonces, si nosotros estamos ante una cobertura y de repente tenemos una víctima o tenemos a un paciente, a alguien que no sabemos qué le pasó, podemos ir diagnosticando esto y cuando hablemos o pidamos el servicio o lo activemos, podemos aclararle a la telefonista cuando nos atiende, le decimos, no responde, está inconsciente y está con las pupilas isocóricas reactivas a la luz, o están las pupilas las tiene en una forma de miosis, están totalmente contraídas y no dilatan. También podemos decir de que las tiene midriasis, que cuando uno se acerca sin ponerle la luz ya están dilatadas y no se mueve. Cuando uno le acerca la luz no hace nada. Entonces esto nos puede estar avisando de que hay una falta de oxígeno, si lo sacamos de un incendio, si en el siniestro hubo un incendio, hubo humos muy tóxicos, en fin, hay un montón de variaciones que se pueden dar y que no vamos a hablar porque no viene el caso, pero está bueno de que de repente podamos distinguir una de otra. También esto se nos puede dar ante los síntomas de una ACV, que más adelante lo vamos a hablar también, porque son partes de los primeros auxilios que debemos tener un pantallazo en general y poder así hacer una descripción cuando algo es urgente o no es urgente o si es una emergencia. Las anisocóricas, que una está chiquitita y la otra está grande, lo mismo. Ahí nos puede estar hablando también de una CB de un lado del hemisferio del cerebro, pero bueno, con que nosotros sepamos de que si le acercamos la luz y hay una reacción que se dilatan y se contraen, sabemos que esas son
isocóricas reactivas a la luz, que eso es normal. Esto es algo de que uno lo puede practicar en su casa, lo puede practicar con sus familiares, es algo que uno lo puede llevar a diario. Y como decía un gran profesor que yo tenía, Pedro Sosa, él decía, acostúmbrense a evaluar a su novia, a su pareja, a su mamá, su abuela, su amigo, y a escuchar todos los sonidos y los ruidos normales, a ver una persona normal. Entonces, cuando de repente veamos algo que no estamos acostumbrados a ver, que nos llame la atención, el mismo cerebro nos va a tirar una alarma, el mismo cerebro nos va a hacer prestar atención en eso. Entonces, en este caso, también podría llevarse a cabo. ¿Sí? Entonces tendríamos el cerebro, tendríamos el sistema nervioso dividido en central y periférico. El central es obviamente lo que está dentro del cráneo, ¿sí? ¿Y por qué en esta imagen grande yo le muestro el cerebelo, que es la parte de abajo? ¿Por qué? Porque ante un siniestro o en algún evento que estemos, alguien se cae y se golpea, si tiene un traumatismo muy grande en el cerebro, es el que nos da la estabilidad. Entonces, si de repente esa persona se quiere incorporar, está mareada, no puede caminar bien, está bueno que nosotros tengamos una alarma con eso, de que no está bien y que busquemos la ayuda lo antes posible para que lo puedan ver. Le paso la diapositiva un poquito más grande para que la puedan ver, para que puedan hacer las capturas de pantalla. Igual esto va a quedar grabado y al acceso de todos los RDA. Esta escala que me tomé un tiempito para buscársela, es un poquito más profesional, la escala de Glasgow. Es una escala que se usa a nivel neurológico para saber cómo está el paciente, ¿sí? En otra capacitación vamos a hacer un taller un poquito más específico, pero está bueno de que sepan que si nosotros ante un siniestro o algún evento al paciente le hablamos y el paciente al, al escuchar hace una apertura ocular espontánea, eso significa que se le da un valor, ¿sí? Y ustedes van a tener una tablita en la imagen de la izquierda. Cuando uno le habla y no contesta, se le da otro valor. Cuando uno le tiene que hacer un pellizcón para que reaccione, se le da otro valor. Y si no pasa nada con todas las que nombré antes, se le da otro valor. Lo mismo se hace con la respuesta verbal, se hace con la respuesta motora. Ustedes van a ver a los profesionales que siempre les hacen apretar las manos, le hacen alguna pregunta, como en qué año estamos, cómo te llamás, cuándo naciste, le hacen preguntas muy básicas y fácil respuesta para ver en qué nivel neurológico está. ¿Y por qué yo toco este tema si la idea no es hablar de algo tan profesional? Porque créanme que por ahí esto parece mucha información, pero de a poquito se puede ir y lo vamos a ir aprendiendo y no es difícil. Y está bueno que si de repente nosotros hacemos una escala de Glasgow, no importa si el número es exacto o no, está bueno de que sepamos que si sumamos, por ejemplo, yo le hablé al paciente y me habló espontáneamente sin ninguna llamada de atención ni nada, le ponemos un 4. Si le pregunto una pregunta y la contesta bien, le doy un 5. Si le pido que se mueva un poquito o que me dé la mano o que levante un pie y él lo hace sin ningún tipo de problema, le doy un 6. O sea que ahí tendrá que sumar. Y tengo el 6, el 5 y el 4. Tengo el nivel máximo que puede tener. Ahora, si se nos da en otra ocasión, que es todo lo contrario, le hablamos y no se mueve, y lo llamamos por su nombre y no nos responde, le hacemos un pellizcón y no pasa nada, le damos el número 1. Si lo agarramos y le pedimos que nos conteste algo y no pasa nada, le doy un 1. Si le pedimos que se mueva y que nos dé la mano, y no pasa nada, le doy un 1. Entonces ahí me estaría dando una cuenta como un 3. Entonces, si ven la tabla que le dejo a su derecha, les va a decir, de acuerdo a esa sumatoria que ustedes le hicieron, que no es necesario que sea exacta a nivel profesional, es muy básica y puede ser también de algún punto más y punto menos. Pueden ver de que
entramos entre los 3 y los 8, los graves. ¿Sí? Entramos entre los 9 y los 12, los moderados. Y entre los 13 y los 15, los leves. Este es un punto también para cuando hablamos con la operadora o pedimos el servicio de emergencia a tener en cuenta, y nosotros a tenerlo en cuenta para distinguir si estamos ante una emergencia o no. Porque muchas veces también entramos en pánico porque desconocemos lo que está pasando, entonces siempre pensamos que lo más grave, que no está mal pensar que siempre es grave. Pero la realidad es que si estamos en un lugar en hora pico, a donde somos los primeros en llegar, va a tardar un montón en llegar la asistencia de emergencia, y está bueno de que nosotros con estas herramientas sepamos qué hacer y dónde estamos parados. Les dejo un poquito más también otra escala de Glasgow que encontré, porque muchos van a ver cuando empiezan a ver que sus miembros empiezan a corticarse, que si se mete para adentro, que si se mete para afuera. No vamos a entrar en detalle porque esto es la idea de una capacitación de primeros auxilios, ir de a poco, y a veces tenemos otras prioridades para aprender más eh, que estas, pero sí se las vamos a dejar para aquellos que ya la conozcan o la quieren conocer, las tengan a su alcance y las puedan ir practicando. Cuando hablábamos de la anatomía básica, que ya pasamos por la cabeza, pasamos por un poco de la cervical, ahora vamos al sistema digestivo o el tronco, ¿sí? ¿Y por qué, si estamos hablando de primeros auxilios básicos, estamos hablando de esto? Porque está bueno de que podamos distinguir dónde están cada órgano en el tronco, en el abdomen. Entonces, de repente podemos saber y sospechar las lesiones que se pueden dar ante un siniestro, eh, dependiendo el lugar que podemos tener la lesión. Podemos estar hablando de que se incrustó un pedazo de vidrio, de madera, de hierro, lo que fuese. Entonces está bueno tener un pantallazo así a grandes modos, qué tenemos en cada sector. Estamos hablando del hígado, la vesícula, el intestino grueso, el intestino delgado, el estómago, y algo muy importante, el vaso. ¿Sí? El vaso lo tenemos en el abdomen, arriba a la izquierda. Entonces está bueno porque si de repente volvemos al mismo ejemplo anterior, en un siniestro de un vía pública, de un accidente en moto, la víctima o el paciente nos refiere de que con el mismo manubrio se lo clavó en la zona del abdomen, podemos estar viendo dónde es, y si nos encontramos con un paciente que está pálido, que se siente mal, que él no sabe qué le pasa, pero se siente muy mal, entonces podemos sospechar de que puede haber una rotura de vaso, muy común en los accidentes de vía pública en moto. Entonces está bueno tener un pantallazo por si en algún momento nos llega a ocurrir. Le dejo otra imagen donde tenemos un poquito más de vocabulario más técnico, pero a modo de que lo sepamos y nada más, no es algo que nos importe mucho. Al que sí le importa, lo tiene y lo puede estudiar. En cada cuadrante, lo que podemos tener y lo que podemos encontrar por si tenemos alguna lesión mucho más grave. Después podemos hablar del sistema circulatorio. ¿Y por qué vamos a hablar del sistema circulatorio? Porque cuando empecemos a aprender lo que es un RCP, está bueno que entendamos un poquito qué es lo que estamos haciendo y no solamente ser como como una maquinita repetidora, sino que podamos entender y razonar qué estamos haciendo. Ustedes van a ver que tenemos las arterias y las venas también en el sistema circulatorio, que nos puede servir saber un poco esta anatomía, porque si estamos hablando de alguna hemorragia, las hemorragias pueden ser capilares, venosas o arteriales, y de acuerdo a cuál de ellas pueden ser muy peligrosas. Entonces está bueno saber la anatomía básica de estas, ¿sí? Vamos a hablar de los distintos tipos de shock: hipovolémico, neurogénico, séptico, cardiogénico, anafiláctico, obstructivo. Suena todo como muy técnico, muy aburrido. Puede ser un poquito aburrido, pero cuando empecemos a analizarlo, se pone un poquito más importante, más atractivo, interesante. Eh, Antes que nada, tenemos que aprender el equipo que tenemos, con qué contamos, qué es,
para qué es, cómo se llama. Entonces está bueno. En esta imagen van a ver de que estamos cubriendo un evento en donde tenemos los equipos mayormente personales. Entonces está bueno que sepamos qué necesitamos en esos equipos personales para aquellos que todavía no lo armaron, para aquellos que lo quieren armar, o como lo estamos diagramando desde la ONG, para poder tenerlo todos iguales, o por lo menos lo básico. Hay cosas básicas que tenemos que armar en el kit. Ahora que hablamos un poquito de KIP, está bueno también traer un poco a los compañeros que nos dieron las lindas charlas anteriores de terremoto, de búsqueda y rescate Agrestel y demás. Muchas veces se habla de que cuando vamos a asistir los voluntarios, tenemos que llevar nuestras propias cosas. Eso es muy importante porque a veces en los lugares cuando hay una catástrofe o no cuentan con los medios por la zona donde es, está bueno de que tengamos nuestro propio equipo para cuando vamos a ayudar ser una ayuda y no de repente ir con las manos vacías y pretender de que nos brindan las cosas porque en muchos lados no es posible que eso se lleve a cabo. Y está bueno también aclarar que cuando se arma el equipo personal y que cada rescatista tiene que llevar su cantidad de agua que va a consumir y tiene que llevar su alimento que va a consumir, no estamos hablando de llevar una conservadora con 2 litros de gaseosa, con 3 kilos de asado, y no, se llevan cosas pequeñas, en raciones pequeñas. Ahí es donde sufrimos un poco más los gordos, que estamos acostumbrados a mal comer, porque comemos de más. Entonces, cuando estamos con las raciones, se nos pone un poquito más ansiosa la cosa. Es simplemente para que lo tengamos en cuenta. Entonces acá vamos a ir viendo los distintos modelos que hay, los distintos kits que podemos armar y que podemos armar en ello. También vamos a hablar como lo mostraba el otro día Miguel Pera, que tenemos equipamientos en RBA, tenemos los Ambú, que es la bolsa. Ambú se llama, es una marca muy conocida, que hizo de que todo el mundo lo llamemos por esa marca, a la bolsa de insuflación, a la bolsa de oxígeno. ¿Sí? Es el del medio, el azul, y más adelante vamos a hablar cómo se arma, cómo funciona, cómo se conecta, y está bueno que RBA lo tenga, porque esto también tiene que ver con algo que en breve vamos a hablar de la bioseguridad. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, y sobre todo los aspirantes al voluntariado, de que hay una regla que es la regla de oro, que no se tiene que romper nunca, y esa regla a veces es media egoísta, pero es necesario que esté y se la respete. Primero yo, segundo yo y tercero yo. Cuando hablamos del primero yo, segundo yo y tercero yo, hoy en los equipos hablamos de primero nosotros, segundo nosotros, tercero nosotros. Entramos dos, salimos dos. Entramos cinco, salimos cinco. Vamos tres, volvemos tres. Y así es necesario que desde los inicios lo tengamos bien en claro a esto. Porque de héroes en el cementerio está lleno y cuando hay mucho lastimado, no sirven de nada. Entonces la idea es, ante todo, mantener la calma, que muchas veces es muy difícil, y tratar de recordar estas cosas. Con el tiempo, uno va haciendo las capacitaciones, va refrescando todo esto, entonces se va acostumbrando. Y después el mismo cerebro lo lleva a la práctica ante un siniestro o una situación límite. Van a ver que les va a pasar que muchas veces van a actuar de manera instintiva. Y no, no es instintiva, es por todo lo que ustedes estuvieron capacitando, entonces el cerebro sabe ya qué hacer, lo tiene incorporado. Dicen las normas que para que esto se lleve a cabo, mínimamente cada 6 meses hay que tener un simulacro. Por eso en los países del primer mundo y en muchos colegios de nuestro país también, hacen simulacros de incendio, hacen simulacros de tornados y demás, dependiendo de la zona geográfica y de la problemática que esté en esa región. Y con esos simulacros hace de que después, cuando sucede realmente, el cerebro ya sabe qué hacer, sale instintivo solo. Tenemos también las félulas de inmovilización. Estas son
inflable, después vamos a ver otras que son rígidas. Estas son, todavía se siguen vendiendo, se siguen fabricando, son muy buenas porque también se pueden utilizar para parar una hemorragia, pero en el ambiente prehospitalario se notaba de que nos traía otra dificultad, que era los accesos a las venas. Los accesos venosos no se podían hacer porque estas son cerradas. Entonces, también se implementaron otros. Yo particularmente soy amigo, o soy un muy buen amigo del cartón y del algodón con la venda. Porque si hacemos una inmovilización con cartón bien hecha, la verdad es que no hace falta después ni cambiarla ni sacarla, que lamentablemente las normas a veces no las podemos cumplir. Cuando trabajamos en una empresa privada, cuando trabajamos en un lugar donde contamos con escasos recursos y tenemos que hacer la entrega de un paciente, esas félulas que son muy bonitas y que vienen con el nombre de la empresa y demás, lo correcto sería de que ellos nos devuelvan un par de las que tienen ellos y nosotros le dejemos la que le pusimos al paciente, hasta que le hagan lo que le tengan que hacer, los rayos X, la tomografía o lo que fuese. Pero lamentablemente, muchas veces eso no se puede llevar a cabo. Entonces está bueno, de repente, si tenemos la alternativa de usar algo con lo que sí se va a quedar el paciente y no es necesario sacárselo, como por ejemplo puede ser algo hecho con cartón, apósito y venda. Después lo vamos a ir desarrollando un poquito más. Vamos a ver que con la práctica los podemos hacer algo que sea higiénico y que sea prolijo también, para no caer en algo de que digan, este pelado está loco, me quiere hacer usar un cartón y una venda, cuando eso no es higiénico y demás. No, hay maneras y maneras de hacerla y lo podemos hacer bien. Vamos a ver de que tenemos un cuello de Filadelfia o de inmovilización o de reducción, de movilización, se le llaman las últimas normas, porque si algún día ustedes se ponen un collarín, se ponen los inmovilizadores laterales que son los que están a la izquierda, al medio de la pantalla, y ustedes estando bien, intentan moverse, van a ver que se pueden mover. No son inmovilizadores 100%. Son reductores de la movilidad, que nos puede ayudar un montón en la estabilidad de una fractura, en la prevención también. Hay algunos colegas que me dicen, yo ante la duda se lo pongo igual. La verdad es que cuando uno hace los simulacros y se pone voluntario para que lo estriquen de un lugar o del otro, ahí uno se da cuenta lo feo que es usar esto. Entonces hay que ponerse en el lugar del paciente también, que encima está lastimado, con dolencia y un montón de factores que se pueden dar que nos agreguen aparatología innecesariamente. La verdad que está bien hacer de más y no de menos, sí está bien, pero si el paciente ya se movió, si el paciente ya caminó, si el paciente no refiere dolor de miembros, si el paciente no refiere dolor, ni hormigueo, ni adormecimiento, está bueno dejarlo cómodo. Tampoco es que lo vamos a llevar así moviéndolo para un lado y para el otro, no, vamos a tener los recaudos. Y también las últimas normas dicen que cada 7 minutos se debe reevaluar el paciente si le apareció hormigueo, si le apareció dolor cervical o en los miembros o algún síntoma que a nosotros nos pueda referir de que sí tiene una lesión a nivel cervical, por ejemplo, o espinal, se debe de inmovilizar en ese momento, por más que estemos en un traslado o que estemos esperando de que llegue alguien. Y muchos me pueden decir, bueno, pero si estoy en el medio de la nada, estoy de vacaciones, no ando con un collarín en el auto como ando yo, pero bueno, hay gente que no, podemos usar los mismos zapatos que usa la misma víctima como inmovilizador y más adelante lo vamos a mostrar. Están las tablas de inmovilización, que es la que ven abajo. También hay otros formatos, hay otros materiales, pero básicamente casi todas cumplen la misma función. Si no la tenemos, la podemos improvisar también, muy, muy comúnmente en el interior llamada la camilla de transporte rígida, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Y es re importante saber qué tipo de equipamiento tenemos
y para qué son. Eh, Esto que están viendo ahora acá, en su pantalla a la izquierda, es la cánula de Mayo. ¿Sí? Esa cánula de Mayo que la ven con un montón de colores porque internacionalmente cada color es el calibre que tiene para cada paciente. ¿Sí? Más adelante la vamos a ver, yo les voy a mostrar una, y se toma la muestra desde la vulva de la oreja hasta la mandíbula. Entonces ahí nosotros vamos a saber cuál es el talle que necesita este paciente. Esto tiene algo muy bueno que no está considerado algo peligroso para el paciente. Si tenemos un paciente que está con una pérdida de conocimiento, esto hace que se libre, se quede permeable la vía aérea y no hay que saber una técnica mayor que a poner esta cánula que va con el piquito para arriba y una vez que entró un poquito más de la mitad se gira y queda sujetando a la lengua, entonces hace de que la misma lengua no obstruya la vía aérea, que no se broncoaspire, ¿sí? Lo ponemos de costadito y esto mantiene la vía aérea permeable. El que tienen en su pantalla a la derecha son los famosos tubos endotraqueales. Eso lo muestro para que tengan idea qué es, pero la verdad es que es una técnica de manejo médico. Si bien hay un montón de enfermeros y paramédicos que están capacitados y que lo utilizan, y que las mismas empresas los capacitan, porque muchas veces, no importa si es el médico, el chofer, el enfermero, pero es importante entubar a un paciente y si estamos con la supervisión del médico, están habilitados para poder hacerlo. Si fuese mi hijo, a mí no me interesaría si lo intuba el chofer o el médico. Me gustaría que lo intuben y que le salven la vida. Entonces a veces hay que pensar un poquito en eso. Y cada capacitación que hay, por más que uno no la lleve a cabo o no la practique día a día, está bueno poder hacerla y tomarla con esa seriedad. Ese tubo endotraqueal que ustedes están viendo ahí arriba, eso se pone con el laringoscopio, que es un sistema de linterna que es para poder liberar la vía aérea y así introducir el tubo endotraqueal en la vía aérea superior, que lo están viendo en la imagen en la parte de la pantalla abajo, a la derecha. Después tenemos otro inmovilizador lateral de la tabla, que es el que está entre medio de los dos, a la derecha en el medio, que eso va acoplado a la tabla rígida, sumado al collarín, que también lo tenemos acá al lado de la tabla, hacen una inmovilización bastante importante en pacientes politraumatizados, inconsciente o con síntomas y signos de fractura medular. Es muy importante utilizarlo. En caso que tengamos que hacer una extricación de un paciente de un auto, se debe de utilizar el chaleco de extricación, que es el que ustedes están viendo en la mitad de la pantalla. Vienen adultos pediátricos y esto sirve para poder inmovilizar lo más posible ante alguna lesión a nivel cervical o a nivel completo en la columna de un auto, y además es algo muy cómodo y práctico para poder movilizar a la víctima, porque tiene manijas, porque tiene una vincha donde sujeta a la cervical y la cabeza del paciente. Entonces es muy práctico para poder movilizar un cuerpo inconsciente o un paciente muy lesionado en una extricación. También lo podemos utilizar ante una lesión de cadera o de una pelvis inestable, que se puede dar en muchos abuelitos por caída de su propia altura, o se pueden dar en distintos siniestros. Se pone al revés y con esos tres colores que ustedes están viendo ahí de los sunchos, se aprieta y se sujeta y se estabiliza en gran parte la pelvis o la cadera para poder movilizar a ese paciente y ser trasladado. Esto lo marcamos porque RBA cuenta con estas con este equipamiento y además algo que puede ser muy utilizado también ante
traumatismos, por ejemplo, pueden ser búsqueda y rescate en suelos agrestes y demás, dado a que esto nos da una contención del paciente y un manejo del paciente muy bueno y muy positivo ante algún siniestro. Van a ver que en esta imagen que le paso están los chicos improvisando una camilla o un medio de transporte. Es tan simple como con cuerdas. ¿Por qué lo marcamos? Porque a veces no vamos a llevar al medio de la montaña en una búsqueda de rescate una tabla, porque por lógica es algo muy incómodo, es algo que a veces si vamos un rescatista o dos es prácticamente imposible, pero está bueno tener esta técnica y poder practicarlas cuando hagamos las prácticas presenciales eh, para poder ponerse ducho con esto. Ustedes van a ver que donde está la tabla espinal hay algo que en particular es medio extraño, ese suncho. Ese es el famoso Spider-Man o es el famoso telaraña. Eh, ¿Por qué lo llaman así? Porque el paciente está en la tabla y esto lo sujeta todo completo al paciente, de todos los puntos. Esto es lo que reemplaza los sunchos de las tablas actualmente. No está en todos lados, pero está bueno de que lo vean, que lo conozcan. Es muy útil, es muy bueno, es muy práctico porque es fácil y rápido de poner y asegura muy bien al paciente. En este otro, en el anterior que le estoy mostrando, fíjense que tengo tres colores. Tengo el verde, el amarillo y el rojo. Y del otro lado, en la otra punta, tengo los mismos colores y esto está hecho y diseñado a propósito. Porque si estamos un día de lluvia, en el medio de la nada, en un siniestro, trabajando con un paciente en un auto a oscura, con muy poca luz, que puede haber niebla, que puede haber humo del mismo siniestro, con estos colores se nos hace más fácil para poder ir poniendo cada color con el que va. Y lo mismo sucede con el Spider-Man. Eso es para que lo tengamos en cuenta. Son detalles que se han ido eh, evolucionando en el prehospitalario durante mucho tiempo. Si hablamos de equipamiento, podemos hablar de que tenemos lo más primitivo de todo, como mostrábamos recién, no tenemos y podemos improvisarlo, o también podemos ir ya a lo último, lo que tiene que ver con el equipamiento. Estas son las ambulancias con las que trabajamos nosotros. Esta es la ambulancia con la que cuenta RBA para los eventos y Dios no lo permita, si es necesario para alguna catástrofe. Entonces está bueno de que vayamos viendo los distintos medios y equipamiento que tenemos para ir conociéndolos. Eh, Amerita también para un taller en particular después el manejo de la camilla, el manejo de las posiciones y demás. Pero bueno, si hablamos de ambulancia, está bueno de que esta tablita que tenemos acá la aprendamos todos, particularmente la sociedad. Hay muchos lugares donde están acostumbrados a usar la ambulancia como un remis, como un taxi, y eso es una pena. Es una pena porque es un derroche de personal, de recursos. Hay muchos lados que la usan como remis, como taxi. eh, no es porque sobren las ambulancias, sino porque tienen un mal uso. Entonces, acá está claramente que si tenemos un código verde, se usa el remis. Si tenemos un taxi, se puede usar hasta en un amarillo. Y si tenemos un código rojo, que es la emergencia, ya ahí es donde se tiene que usar la ambulancia, ¿sí? Le dejo esta imagen para que ustedes lo puedan ver, analicen, no me crean todo lo que yo le digo, simplemente investiguen ustedes por su cuenta o analícenlo mucho para ver si es lo correcto o no. Ahí le dejo esa imagen como para que hagan una captura de pantalla y lo tengan, y seguimos un poquito más para que no se vuelva muy, muy tedioso y largo el curso, que ya sé que a esta hora todos estamos cansados. Pero está bueno de que veamos esta ambulancia y que entendamos de que no son así y no están hechas para esto, ¿sí? Lamentablemente hay mucha gente que lo usa como taxi, pero no. Y eso empieza desde casa.
Entonces está bueno enseñarle a los chicos y a todos el uso de cada cosa. Como hablaban antes, la comunicación actualmente se trata de llevar a, a un vocabulario sencillo, a un vocabulario simple, para que todo el mundo lo pueda manejar. Y está bien que así sea, porque hace unos 10 años atrás, 15 años atrás, eh, el que no sabía el código Q, el que no sabía el código alfa y demás, ante una emergencia quedaba obsoleto. Y a veces no todos lo sabían y los que estaban dispuestos no entendían nada, porque me ha pasado tener que trabajar en un auto adentro atrapado y pedirle al médico que me pida la derivación urgente porque había que trasladar al paciente, y cuando le hablaban en código Q no entendía nada el médico y me preguntaba a mí, y entonces era como que era todo muy desprolijo y la verdad es que no es nada simple. Entonces está bueno de que se lleve la simpleza, pero también nosotros como rescatistas y rescatistas barras profesionales tengamos en cuenta y sepamos que es una radio VHF, sepamos que es un handy, sepamos qué es el código, cómo funciona, porque no es muy difícil. Entonces está bueno y también amerita para una clase más adelante de los expertos en la materia, que no soy yo, pero está bueno que lo veamos nosotros. El código Q, cómo empezó desde los años que viene, un poquito de la historia, que lo dejo en la diapositiva, pero no voy a hacer mucho hincapié en eso para dejárselo a las personas idóneas, que seguramente vamos a poder disfrutar de alguna clase de ellos, ¿sí? Esta es una tabla como para que ustedes lo vayan entendiendo un poquito. Aquel que lo domina sabe que es cuestión de práctica nomás, que uno se los acuerda y son fácil. Pero bueno, ahí tenemos un handy y empezamos con lo que tiene que ver con la bioseguridad. Y cuando hablamos de bioseguridad, mucha gente habla de guantes, habla de casco, de bolseguí, de pantalón antidesgarro y demás, que está bien, pero yo lo pongo con lo primero de la bioseguridad, la regla de oro. Primero yo, segundo yo, tercero yo. Ustedes van a ver que en sanidad particularmente se da de tener esta cruz de la vida. Esta cruz de la vida tiene una historia, uno a veces la googlea y aparecen varias, pero se resuelve más en que es un reloj. Esto es un reloj y esto nace por allá por Norteamérica. eh, la luz de la vida hizo que le dé una insignia a las ambulancias, porque en Estados Unidos había un montón de ambulancias y autobomba y los bomberos y los paramédicos y toda una cuestión que no estaba regularizada, y ellos la empezaron a regularizar identificándolo con la cruz de la vida. Entonces de ahí que viene, y fíjense ustedes qué importante que es este reloj que empieza con la hora dorada. ¿Sí? La hora dorada es cuando uno detecta, después llega la información, está la respuesta, está la precaución en la zona cuando hay que actuar, está la precaución, los cuidados durante el traslado, y el traslado adecuado y al lugar adecuado, ¿sí? En esta cruz de la vida, algunas la van a encontrar con que los primeros 10 minutos están en un color dorado. Bueno, se dice que esos 10 minutos dorados son los que tienen los rescatistas paramédicos cuando llegan a la escena para evaluar, primero que nada, asegurar la escena, que sea segura, eh, y luego tomarse esos minutos para hacer lo que considere que tiene que hacer, una evaluación rápida, eh, ponerle una vía periférica si es necesario, inmovilizarlo si es necesario, hacer lo que considere el profesional que está ahí. Porque muchas veces, cuando estamos en la guardia y nos traen un paciente todo empaquetado y el paciente viene queriendo mandar un WhatsApp por teléfono, hay muchos colegas que no lo reciben de buena manera y yo no lo comparto. No comparto de aquel colega que en el prehospitalario lo empaqueta con muchas cosas al paciente innecesariamente, y tampoco comparto con aquel que lo recibe y se le burla
o lo cuestiona un montón, porque en cada lugar hay que estar en esos zapatos de esa primer respuesta, de ese primer rescatista, de ese bombero, de ese personal de defensa civil, de ese policía. Hay que estar en esos zapatos de esos que recién llegaron y que vieron lo que nosotros no vemos estando sentado en una guardia o estando en un lugar donde tenemos varios colegas, médicos y otros en el equipo que ellos no cuentan con eso. Entonces, está bueno de que nos tomemos esos 10 minutos y también el día de mañana el que le toque recibir a algún colega, que lo tenga en cuenta de que el prehospitalario no es como una guardia cualquiera. Hablamos de bioseguridad, hablamos obviamente de los guantes, hablamos obviamente de los camisolines, de los barbijos, de los cascos y de todo, porque es necesario. No quita de que, porque yo diga que lo primero es primero yo, segundo yo y tercero yo, no se vaya a llevar todos los protocolos. No, los protocolos hay que cumplirlos porque para eso están hechos. Bioseguridad es un conjunto de normas y barreras para proteger de las lesiones y enfermedades. Asegurar la escena ante todo, respetando la regla de oro. Todos debemos regresar a casa por nuestras familias. Esto tiene que quedar claro. ¿Sí? Esto tiene que quedar claro desde una primera instancia, de que salimos todo y volvemos todo, porque muchas veces en el afán de querer hacer, podemos llegar a no volver más a casa. Y en casa hay una familia y hay que pensar en ellos también. Entonces está bueno que sepamos qué es. Y acordémonos de que si tenemos los elementos, si contamos con un camisolín, si contamos con un guante, si contamos con un barbijo, debemos de usarlo. Porque hoy es el coronavirus que ha hecho estrago, que al personal que nos ha tocado por experiencia como primera vez ha sido aterrador, no sabíamos dónde nos ubicábamos y la verdad que ante la falta de información y la ignorancia de la patología ha sido muy bravo, hemos perdido muchos colegas y compañeros, ha sido muy triste, entonces está bueno no seguir con eso de que a mí no me va a pasar nada, ¿para qué me voy a andar disfrazando tanto? No, si lo tenemos, hay que usarlo. Cuando hablamos de bioseguridad, de asegurar la escena, yo les marco esta pantalla y no es para que se me enojen los compañeros bomberos, ni mucho menos para sacarles méritos a ellos, porque si en el prehospitalario hay alguien que está bien entrenado, son los bomberos. Los bomberos, por más que sea en el medio de la montaña, arriba de todo, son los que más están entrenados en la zona donde están, porque el bombero voluntario tiene un corazón gigante a donde hace que día a día quiera ser mejor de lo que es en lo que hace. Pero así todo, fíjense qué es lo que pasa en esta imagen. Estamos viendo autobombas chocados por tren, que han volcado, que han chocado entre ellos, que han desbarrancado. Eh, bueno, estas imágenes no las tenemos que ver. Estas imágenes no tienen que pasar. Tenemos que ser profesionales. A los conductores de chofer, de bomberos, policías, ambulancias, que son profesionales, que viven de esto, que se preparan para esto, tienen que saber de que las normas de tránsito, las reglas de tránsito están hechas para ser respetadas. Vamos a un incendio de una casa y demás, y es importante llegar a tiempo, llegar rápido, en el plazo más corto posible. Pero lo más importante de todo es llegar, porque si no llegamos, estamos agravando la situación. Entonces, tenemos siempre que pensar de que va a venir alguien en moto, con un casco puesto, con los auriculares puestos, escuchando música a fondo, y hasta inclusive fumado. Entonces, de repente, no nos va a ver y lo vamos a pasar por arriba. Y vamos a hacer un daño mayor al que íbamos. Y la ley en eso es clara. Nos va a caer con todo el peso. Y está bien que así sea, porque somos profesionales, porque no somos un simple chofer de línea de cualquier otro vehículo que transporta humanos o artículos. Sí, somos choferes de un vehículo de rescate, de emergencia. Entonces hay que estar a la altura, hay que tomarlo con seriedad. Cuando hablamos de distintas zonas, fíjense que esto nosotros lo podemos vivir a diario acá donde estamos, porque estamos en una zona de nieve, en una zona de mucha montaña, los caminos son peligrosos, se congelan y son peligrosos. Entonces es muy importante de que le demos el lugar que se merecen los choferes,
que le demos el respeto que se merecen también, porque no solo ser profesional, hablar de un hueso con su nombre y apellido, o eh, hablar con los laboratorios en mano y saber leerlo. Un buen profesional es aquel que hace de su día a día lo mejor posible y que vive de esto. Entonces, eh, está bueno tener choferes profesionales. Esto que estamos viendo no tiene que pasar. Sí, obviamente puede suceder de que por una mala maniobra, por un camino congelado y demás, los siniestros están, los accidentes pasan, está bien, pero siempre tenemos que pensar que nosotros tenemos que llegar al lugar a donde vamos. Entonces está bueno para aquellos que son profesionales en la materia, lo tengan en cuenta y que estas imágenes no se vuelvan a dar. Acá les pido que abran los micrófonos a aquellos que quieran compartir e involucrarse, y le hago la pregunta que está en la imagen y les pregunto si esta escena es segura. Acá estamos viendo que hay personal de policía que están dirigiendo el tránsito, estamos viendo que hay personal de rescate, los que están con los cascos y están identificados. Estamos ante un siniestro. Estamos viendo un auto de que está todo doblado ahí. Entonces la pregunta sería, ¿es segura esta escena? Y muchos pueden decir que sí y demás, eh, que no parece estar incorrecto, pero no, no es segura. No es segura porque tenemos los vehículos que ahora, los vehículos vienen casi en su totalidad con airbag, por norma, por lo menos en Argentina, salen con airbag y aire acondicionado, cualquier vehículo base. Entonces está bueno tenerlo en cuenta ante la bioseguridad de que tienen airbag. Y los airbag muchas veces no se activan, pero sí quedan latentes para activarse. Entonces está bueno que lo tengamos en cuenta a la hora de trabajar. Pueden ver en esta imagen dónde están identificados los airbags. En la imagen arriba a la izquierda van a ver que tienen un símbolo en el volante y otro en la guantera, y así en cada lugar donde están. Ahora traen en los parantes, en las puertas, en todos lados. Entonces, si vemos y detectamos de que tiene un airbag que no se activó, hay que trabajar con mucha precaución. Y muchos bomberos ya están actualizados con esto y es necesario pedir la intervención de ellos ante un siniestro, que utilizan estos artefactos que están viendo en la imagen, que está acá abajo a la izquierda, en el volante, que atrapa el volante, lo sujeta, y cuando explota lo contiene, porque un airbag se abre a una velocidad increíblemente rápido. Antiguamente decían de que había que clavarle un cuchillo para que se pinche y así no se abra cuando se activa, y eso es mentira, eso hay que descartarlo totalmente, porque el mismo airbag, la bolsa, trae un agujero de un tamaño, pero muy considerable, así de grande, que es para que se desinfle rápidamente también, pero está bueno tenerlo en cuenta. Entonces acá pueden ver cómo los bomberos están trabajando, inclusive acá están viendo los dispositivos puestos en el volante y también en la parte del acompañante, ¿sí? Y cuando los bomberos llegan y se ponen a cortar el vehículo para poder liberar a la persona, todos los que estemos alrededor, inclusive la persona, hay que tener cuidado y taparla con una manta, una campera o algo, porque en los parantes, si tiene airbag, tienen unos dispositivos que van unos tubos cargados con el aire, el oxígeno, que hace que se abra esa bolsa rápidamente. Entonces, cuando ellos lo corten, esto inevitablemente va a expulsar vidrio, partículas, pedazos de cosas que son proyectiles. Cuando hablamos de proyectiles, podemos hablar con esta tablita que tenemos acá, que yo se las voy a dejar para que la puedan ver y puedan ver, eh, depende de la velocidad y los kilos, lo que puede llegar a ser un choque. ¿Y por qué marcamos esto? Porque muchas veces cuando llegamos a una escena o fortuitamente estamos pasando, está bueno de que analicemos la escena, si es segura, cortamos la calle si es necesario, a todos los mirones los agarramos y los ponemos que se pongan 100, 200 metros, si es en una ruta o más,
hacer seña con una linterna, con celular, con algo, para que todos disminuyan la velocidad, que se paren a un costado con balizas encendidas, los camiones, los autos o los que estén involucrados. Todo esto son detalles que tenemos que manejarlos como rescatistas profesionales porque hacen la diferencia. Esto puede hacer de que se evite muchos más accidentes todavía, como pueden pasar y han pasado. Está bueno de tener esta tablita porque le demuestra todo lo que puede suceder. Y cuando llegamos y hablamos de la que la escena nos habla de esta manera. Acá podemos ver en la velocidad que venía este automóvil, que se mete abajo del eje literalmente del camión y lo levanta con todo lo que pesa. Entonces está bueno de que veamos y establezcamos qué magnitud tuvo ese impacto, ¿sí? En la zona donde estoy yo, hay muchas zonas donde hay muchos incendios forestales y se queman los alambrados, los postes y demás, y quedan muchos animales asustados por el mismo fuego que andan por todos lados. Y también hay muchos dueños irresponsables de que los tienen sueltos o se les escapan y no los van a controlar y andan en la ruta. Entonces es muy peligroso y es muy común en esta zona encontrarnos con esta cinemática, con los caballos, con las vacas, con las cabras metidas literalmente adentro de los autos. Entonces, está bueno verlo para tratar de evaluar la magnitud que esto puede ser y sobre todo para cuando activemos el sistema de emergencia, le comuniquemos y le informemos lo que estamos viendo, porque eso hace de que se active correctamente el sistema. Ante un siniestro podemos evaluar los distintos golpes y qué puede estar comprometido en esa anatomía básica que ya estuvimos viendo de cada paciente. ¿Sí? Ahí estamos viendo un poquito más de toda la cinemática y de acuerdo a eso que estamos viendo, también podemos hacer un triage y podemos evaluar si esto es un código rojo, naranja, amarillo o verde. El azul se usa en los techos sanitarios. ¿Sí? Nosotros, si vamos a un evento de gran magnitud, a una catástrofe, también podemos hablar del código negro, que también amerita de un taller particular después y hacer un desglose de cada cosa. Pero esta imagen le habla bien rapidito de que el código rojo es una atención inmediata, de que el código naranja es de 10 a 15 minutos porque luego de eso puede tornarse en un rojo. El código amarillo tiene una tolerancia hasta 60 minutos, porque después puede subir a cualquiera de todos estos. Y el verde y el azul son 2 horas y 4 horas, a donde podemos estar más tranquilos, pero siempre haciendo una reevaluación para que eso no suba y cambie de color. Acá les vuelvo a dejar otra imagen para que la puedan ver, para que la tengan, la analicen y así aprender también y hacer un poquito de docencia. Como le nombré antes, eh, tenemos hasta el número 4, que es el negro, ¿sí? Y acá tenemos una tablita de clasificación, a donde si se acude a un evento, o lo pueden ver también, los usamos mucho cuando hicimos el simulacro en Ezeiza, contábamos con todos estos elementos y los pusimos en práctica. Y está bueno tenerlo en cuenta. Si bien a veces cuando uno es aspirante o recién se inicia en esto, puede tener muchos nervios, dudas sobre todo, está bueno que esto nos sirva y nos dé un manto de tranquilidad. Es importante intentar aprender a esta clasificación básica que tenemos acá, que es el código rojo, el código amarillo y el código verde, que es simple. Sabiendo esto, no es necesario saber mucho más después, porque para eso están los profesionales del ambiente, pero yo se la dejo para que ustedes lo vean. Si estamos ante un siniestro donde realmente tenemos problemas para poder acudir, está bueno de que no nos tiremos la pileta cualquiera, que llamemos a lo que corresponden, ¿no? Fíjense este loco acá, colgado ahí. Esto fue en uno de los entrenamientos que teníamos con RBA, cuando podíamos participar un poquito más. este, pero está bueno llamar a esto, que estos sí saben. Estos se entrenan de toda la vida. ¿Sí? Los bomberos nos salvan las papas en todos lados. Después cuando crecen hacen estas locuras, pero bueno, está bueno ir por esos lados. Antes estuvimos hablando con el tema
del sistema circulatorio, y yo les comentaba que eso nos puede servir para cuando tengamos, por ejemplo, tipo de hemorragia. Tenemos arteriales, venosas y capilares. Es tan simple de distinguirla como que la capilar es cuando nos hacemos un raspón, hablando en criollo. A mí me van a escuchar hablar mucho en criollo porque comparto mucho el idioma de que tiene que ser claro y el que usamos día a día. No obstante, les quedan estas placas para aquellos que no quieran hablar en criollo y puedan utilizar la terminología que está bien, está bien. La venosa es aquella que gotea continuamente, y la arterial es la que late, porque las arterias tienen su propio pulso para poder hacer que circule la sangre en el cuerpo. Entonces, está bueno que lo tengamos en cuenta esto. ¿Por qué lo nombro? Si estamos hablando de primeros auxilios básicos, porque esto es primeros auxilios básicos. Si tenemos una hemorragia arterial, es peligrosa. En cuestiones de minutos podemos quedarnos con un shock hipovolémico. Y ahí empezamos a hablar un poquito de los shocks. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar esto como primeros auxilios básicos? Siempre ante un tipo de hemorragia se hace presión en el lugar, se hace presión en la lesión y se tiene apretado por varios minutos para ayudar a la coagulación. Tengamos en cuenta que si es un capilar, con unos segundos ya está, ya, excepto que el paciente tome alguna medicación anticoagulante o tenga algún trastorno en la cascada de la coagulación, debería de resolverse el cuadro. Cuando es venosa, nos lleva más tiempo porque tiene más caudal. Cuando es arterial, nos lleva mucho más tiempo porque tiene mucha fuerza. Y abajo van a ver que yo les muestro algo que se llama torniquete. Van a encontrar un montón de normas que dicen de que hoy en día no se usan, van a encontrar algunos colegas que dicen de que no se deben usar. Yo comparto que hay que usarlo con criterio. ¿Por qué lo digo? Porque yo muchas veces estoy en un pueblito que se llama La Carolina, que queda muy alto acá en San Luis, y para poder bajar al hospital más cercano tengo como rápido una hora, si no más. Y en ese tiempo, hasta que yo puedo llegar a tener la ayuda, yo o cualquier ciudadano que corresponde, eh, se puede llegar a un shock hipovolémico irreversible. Tengamos en cuenta que un adulto mayor promedio tiene entre 3 litros y medio y 4 litros y medio de sangre en el organismo. Si perdemos 1 litro de sangre es un montón, si perdemos 2 litros de sangre es muchísimo, y de ahí en más todo lo que perdamos es gravísimo, porque ese corazón va a llegar un momento que no va a tener que poder irrigar y vamos a tener un desenlace catastrófico. Entonces, si de repente le podemos hacer una contención a esa hemorragia, le vamos a salvar la vida. Es muy importante que los rescatistas aprendamos a contener una hemorragia. Siempre se pone un apósito, se hace un vendaje compresivo. Si ese apósito se llena de sangre, se pone todo rojo, se le pone un apósito más adicional arriba, sin tocar el primero que ya tocamos, y así hacer 3, 4, lo que sea necesario para poder contener eso. Si con eso no basta, ahí se debe implementar un torniquete, porque estamos hablando de una hemorragia muy grave, inclusive estando en una ciudad con el trastorno del tránsito que podemos tener hasta que llegue la ayuda adecuada o se lo pueda trasladar al lugar adecuado. Es importante tener en cuenta eso. ¿Y qué podemos tener en cuenta? Es importante que para un torniquete busquemos algo que sea como un cinturón ancho, busquemos algo que no sea fino como un cable, porque si no eso puede lesionar mucho más de lo que también puede ayudar. Y se debe ajustar viendo la medida de que pare la hemorragia. Una vez que paró la hemorragia no hay que ajustar más.
innecesariamente hay que seguir apretando. Por eso era que muchas normas decían de que no había que hacer torniquete, porque la gente los hacía mal. Entonces está bueno que aprendamos a hacerlo bien. Se debe de anotar la hora cuando uno lo hace, o por lo menos mirarla y recordarla, para tener en cuenta hace cuánto que tenemos ese torniquete puesto. Si yo estoy en el medio de la nada, la ruta 2, y ya llevo un viaje 1 hora y no estoy llegando a ningún lugar de asistencia médica, podemos aflojarlo un poco para irrigar según dicen las normas, cada 20 minutos, media hora, habría que aflojarlo para poder irrigar ese miembro que le pusimos el torniquete. ¿Sí? Donde se pueden hacer los torniquetes, los miembros superior y los miembros inferior. De esa manera lo aflojamos 10 segundos, irrigamos la zona que no le está llegando por el torniquete y se vuelve a ajustar otra vez hasta que lleguemos al lugar adecuado. Eso sería lo ideal. Puede haber otras normas que dicen lo contrario, por eso lo aclaro. Acá les muestro un cuadrito de lo que estábamos hablando antes en el tema de hemorragia, que nos podemos hacer un cortecito en casa, pero no porque sea en casa le saquemos mérito o seriedad. Tenemos a una persona muy conocida que su nieta se chocó un vidrio de su casa, de un ventanal interno, y lamentablemente le hizo un corte en la femoral, y cuando llegaron mis compañeros que acudieron a ese evento, no pudieron hacer nada porque era impresionante la cantidad de sangre que había derramado y había fallecido por un shock hipovolémico. Entonces está bueno de que esto lo tengamos en cuenta, de que sepamos que esto puede suceder y que esto se puede revertir haciendo presión en el lugar de la lesión y avisándole al sistema de emergencia lo que está sucediendo. Hemorragias, por dónde pasan los vasos o los grandes vasos sanguíneos. Esto que yo le estoy mostrando ahora, que se ve más como un dibujito anatómico de la facultad, no le tengan miedo, mírenlo bien, porque pueden ver la imagen, que no tiene ningún tipo de número ni nada a la derecha de la pantalla, les muestra por dónde pasan y ustedes pueden ver que tenemos grandes vasos en la zona del tronco, en la zona torácica principalmente, en la zona de la pelvis, e inclusive baja hasta los miembros inferiores. Es para tenerlo en cuenta porque a veces subestimamos de que la hemorragia es en un pie y sin embargo si es arterial, en pocos minutos se nos puede complicar la cosa. Acá pueden ver en la imagen de la izquierda cómo pasan grandes vasos por el sector de las caderas. Y esta imagen está hecha a propósito para que ustedes puedan ver de que si tenemos un abuelo o un paciente que tiene una fractura de cadera, que es tan común como hoy ver un accidente en moto en la vía pública en las grandes ciudades, está bueno tener en cuenta de que podemos sospechar de una lesión interna de gravedad, una hemorragia interna de gravedad. Eso nos va a dar algunos síntomas y síntomas, hay algunos signos y síntomas. El paciente puede ponerse pálido, el paciente puede tener una caída brusca de una tensión arterial, el paciente va a sentir la sensación de muerte, le va a decir no sé qué me pasa, pero me siento mal. Bueno, todo eso son pautas de alarma que tenemos que tener para poder ayudar a los demás. Acá van a ver, para aquellos que quieran los nombres y apellidos de cada vaso, lo tienen, pero lo importante en este caso es que sepamos bien distinguir más o menos por dónde pasan y qué tenemos que tener en cuenta si hay una amputación, si hay una herida grave, en qué tipo de zona o región del cuerpo está, para sospechar que pudo haber lastimado. Este es un vendaje compresivo para las hemorragias, típico. Acá se debe utilizar una venda Cambridge. Esa venda son aquellas que vienen con una costura a los costados, que justamente es para que no se achique en su interior en el medio y no se haga como un hilo o un cordón. Esa es la idea, de que uno pueda estirarla, sujetarla con fuerza, con bastante tensión, y poder hacer un vendaje compresivo sin lastimar el miembro o al paciente. Acá van a observar cómo se puede parar ese tipo de lesiones de hemorragia. ¿Cómo podemos improvisar si no tenemos un
torniquete, lo podemos hacer con un cinturón, lo podemos hacer con un pañuelo, lo podemos hacer con un pedazo de tela y un palito, ¿sí? O podemos tener en nuestros kits de primeros auxilios algo más profesional como el que estamos viendo en la pantalla. Existen también las jeringas de contención de hemorragia. Nunca cambiar los apósitos en grandes hemorragias, sí, sí sumarle apósitos y hacerle vendaje compresivo, como hablamos hoy. Y acá yo le estoy nombrando algo que se llama jeringa de contención de hemorragia. Bueno, las nombro, si bien no contamos con ellas, creo, eh, todavía ya van a llegar. Eh, es una jeringa que tiene una sustancia que se puede poner en el lugar donde está el orificio, donde está la herida. Estamos hablando de grandes heridas, porque eso hace que se hinche adentro, ejerza presión sobre la arteria o los vasos que están comprometidos y así ayuda a la coagulación. Otro método también es cuando ponemos apósito, por ejemplo, si hubo una pérdida de sustancia o de masa o un pedazo de músculo, pero está activa la hemorragia y es muy fuerte, se introduce bien la venda o el apósito y se contiene y se ponen siempre apósitos arriba, ¿sí? Podemos hablar también, ya que hablamos un poquito de hemorragia, de los punzos cortantes, que pueden ser heridas por incrustación, pueden ser heridas inclusive de balas, que ya lo vamos a hablar un poquito, pueden ser apuñaladas, pueden ser elementos, proyectiles y demás que se pueden dar en cualquier siniestro. Acá pueden ir viendo más o menos lo que puede ser y nos ayuda un poquito a saber la anatomía básica que hablamos antes para tener en cuenta qué lesión pudo haber provocado. Siempre que tengamos una incrustación de algún elemento, lo que hay que hacer es ayudar a la víctima a que se ponga cómoda. Esto lo aclaro porque muchas veces nos hemos encontrado con pacientes que estaban colgando literalmente con un pie, un herrero que estaba trabajando, alguien que estaba haciendo algo que no tenía que hacer arriba del techo, se cayó y quedó enganchado en la reja y demás. Entonces está bueno acercarle de repente una silla, eso es un primer auxilio también porque lo ponemos cómodo, llamamos al sistema de emergencia y siempre hablamos de llamar a quien corresponde. Acá hay que activar el 911 en Argentina porque el 911 se activa mayormente todas las emergencias. Siempre que hay un siniestro, ellos deben de llegar porque legalmente ellos tienen que estar. Ellos son los encargados de asegurar, de tomar datos y demás, pero también podemos agilizar de ir llamando a los bomberos, que son los que tienen las herramientas y los conocimientos para poder cortar en este caso esta reja, que la estamos viendo ahí, cómo atravesó el pie del chico, y se va al quirófano con eso puesto. Y eso sale en el quirófano. Y nos va a dejar después un piecito como puede ser este que está acá. Punzocortantes, trauma de tórax, lesiones graves. ¿Por qué lo nombro? Porque van a ver en algunas guías de que hablan del trauma grave, del trauma de tórax y demás. Entonces está bueno de repente también estar a la altura de las nuevas normas y guías para que todo sea más o menos entendible. Y ahí podemos estar hablando de una lesión de ellos. Esta es una foto verídica donde un trabajador se le enganchó unos hierros de construcción. Entonces, fíjense lo que hicieron acá, contuvieron la hemorragia, tal cual como les decía yo, pusieron trapo. Lamentablemente a veces no contamos con los kits de primer auxilio en cualquier lado, entonces lo ideal no sería usar un trapo que no esté estéril, que no esté limpio, pero a veces la realidad nos lleva a que tenemos que hacer cosas que no son lo ideales. Entonces, si tenemos una remera, la misma remera de la víctima, que está limpia, la desgarramos y la podemos utilizar como medidas de contención en la hemorragia, para tenerlo en cuenta. Como hablábamos hoy de la anatomía básica del cráneo, del cerebro, y hablamos de cosas graves, acá podemos hablar también del rostro, de la cara.
que no es poca cosa. Ustedes pueden ver en la imagen de izquierda de alguien que es atravesado con un destornillador. Y pueden observar en la radiografía de la derecha que llega también hasta el óvulo del ojo. Entonces imagínense que a veces de repente lo que vemos no parece grave, pero es para tenerlo en cuenta. Acá tenemos otro que también se fue, el paciente consciente, el paciente ubicado en tiempo y espacio, se fue con todo esto al quirófano. En el quirófano fue sacado este elemento del cuello. Fíjense cómo trabajan en los quirófanos, ¿sí? En los quirófanos a veces se llama hasta plomeros para que vengan a sacar cosas, porque tienen las herramientas, porque a veces hay que improvisar. Eh, Cuando estamos en el lugar, siempre hay que actuar en el lugar, siempre hay que tratar de hacer todo lo más que se puede en el lugar. Y mayormente si está lloviendo, si hay nieve, si hace calor, no importa, hay que trabajar en el lugar. ¿Y esto por qué lo aclaramos? Porque muchas veces el servicio prehospitalario se lo subestima, se los cree como que no hacen nada, pero no. Un servicio prehospitalario bien utilizado es de mucha importancia. Entonces está bueno de que nosotros como rescatistas y como atención de primeros auxilios veamos todo esto y tratemos de llevarlo también a la práctica. Acá estamos viendo otro tipo de equipo, ahí están viendo la imagen de arriba a la derecha, cómo están trabajando la escalera y bajando el paciente con todos los elementos que ellos contaban. Y siempre está bueno también tener en cuenta cuando toque asistir a alguien o lo que sea, aquellos que lo hacen de nivel profesional y los que lo hacen de voluntario casual, tener también en cuenta la privacidad del paciente. Acá pueden ver que en la imagen a la izquierda hay uno que ya le cortaron toda la ropa y lo dejaron desnudo. ¿Y es necesario muchas veces hacerlo? Sí, es necesario y hay que hacerlo. Pero si tenemos la posibilidad de usar uno de los milones que están por ahí, lo que sea, mira, date vuelta, sacate la campera, abrila, se puede improvisar y salvaguardar también el respeto para la víctima. Esto que tienen acá es una de las prácticas más frecuentes, que es el retiro del casco para aquellos que lo usan. Eh, Cabe destacar de que hay que hacer también un tallercito especial con estas cosas, porque a veces aquel que nunca sacó un casco es cuestión de práctica. Hay que practicarlo y se puede lograr una buena técnica. Pero bueno, este casco, fíjense ustedes que nos está hablando un montón, el que está arriba en la parte superior de la imagen, la cantidad de raspada que tiene el casco. Hay otro que está partido a la mitad. Cada uno de estos nos cuenta qué fue lo que le pasó a ese paciente, a esa víctima, ¿sí? Es para tenerlo en cuenta. A nosotros nos está hablando ese casco, y no porque estamos locos, sino que nos está diciendo que el impacto fue muy grande, que fue serio. ¿Por qué? Porque esto está protegiendo el casco, está protegiendo el cerebro, la cara y demás. Pero hay que tener en cuenta que hay una cervical que no ha estado protegida, hay que tener en cuenta que fue un impacto muy grande que a nosotros nos puede ayudar un montón. Lo mismo pasa con los cascos de la construcción. No subestimen el casquito blanco que muchas veces por norma tenemos que utilizar, porque si nos tiran un ladrillo o se cae una maceta de un segundo piso, un tercer piso y nos pegan el casco, si el casco lo tenemos correctamente puesto, nos salva una lesión a nivel cervical, ni hablar a nivel cerebral. Pero bueno, son cascos que nos podemos encontrar en el día a día, que puede ser el del ciclista, que puede ser el de un obrador, el de la moto que estuvimos viendo. Y está bueno tener en cuenta si justo nos toca un accidente de moto y hay que sacarle el casco a ese paciente, tengamos en cuenta la anatomía del casco, por decirlo de alguna manera, que tiene el brochecito que engancha mayormente acá abajo, en la garganta o abajo de la pera, y los últimos cascos o los de buena calidad, ese es un punto blando que viene a propósito, inclusive algunos tienen hasta para meter los dedos así, porque de ahí se hace fuerza para afuera, hace que libere la tensión que tiene el casco sobre el rostro y el cráneo del paciente y
un segundo operador con un movimiento de zigzag para adelante y para atrás, va a ir retirándolo. Pero acá se necesita otro operador que nos contenga la cervical, para así poder estabilizar y no hacer fuerza sobre alguna posible lesión cervical. Tenemos un videíto, una capacitación que nos dieron los bomberos de, no me acuerdo si de Quilmes o de por allá, que es muy buena, que nos enseñan a usar una técnica de extracción de casco sin ejercer fuerza sobre la columna, sobre la cervical, y que se puede hacer con solo 2 operadores, que es muy buena, que después vamos a hacer un tallercito sobre eso, exclusivamente para no irnos mucho de tema y para que quede también algo más para adelante, ¿sí? Fíjense que los cascos son todo muy bonitos, pero hay que tener en cuenta eso. Y aquellos que andan en moto, está bueno que se compren un casco homologado, que cumpla con todas las normas que corresponden, porque realmente salvan vida. Acá están viendo cómo estamos hablando de la estricación del casco en la imagen izquierda, cómo se debe agarrar, se debe abrir a los costados y sin enganchar la nariz, para los que son cerrados, se debe ir sacando y para cuando se le engancha o se le traba la parte de atrás anatómicamente del cráneo, ¿sí? Ahí también se debe de mover. Entonces se libera la parte de atrás y la de adelante. Por eso es un movimiento en zigzag. Y van a ver en la otra imagen cómo uno contiene la cervical y el otro extrae el casco. Eh, acá les muestro, acá les muestro la verdadera anatomía del casco, por eso hablábamos de anatomía. En esta imagen de arriba pueden ver lo importante que es el casco y lo que cuida. Entonces está bueno tomar conciencia aquellos que andan en moto y hacer docencia también para la comunidad. Bueno, ahí hablábamos lo mismo que hablábamos hace un ratito, que próximamente haremos una capacitación sobre esto, porque amerita. Acá les muestro una imagen de lo que hablábamos antes del ojo de mapache real, para que ustedes lo tengan en cuenta. En la imagen de arriba a la derecha van a ver cómo tenemos la otorragia, donde tenemos el líquido que sale de la nariz, perdón, de la oreja, y también podemos ver este síntoma en la imagen del medio, que es el signo de Butler, que es un moretón que puede aparecer atrás de la oreja, ¿sí? Y también tenemos los ojos típicos de mapache en un rostro de una persona humana. Esto quiero que lo vean bien porque son 3 signos y a esto le podemos sumar también eh, el líquido que sale por las narinas, ¿sí? Si nosotros vemos líquido, ya sea amarillento, como que parece que está teniendo un resfrío el paciente, o el sangrado, son síntomas que a nosotros nos puede hablar de que fue un golpe muy importante y que hay lesiones internas. Eh, esto viene acompañado un poco con el casco porque es lo que cuida la anatomía del casco, ¿sí? Acá pueden ver la anatomía de lo que es el cerebro, entonces ahí en esa pantalla van viendo cómo se distingue, para que lo tengan en cuenta por si están ante algo de esto. El trauma de cráneo, ¿no? Que es muy importante y no podemos dejarlo pasar, justamente por lo que estábamos hablando. Acá están viendo cómo el paciente está entubado, inconsciente obviamente en una terapia, y con un hierro de construcción que se le incrustó en la cabeza. Este otro estaba haciendo el tiro al blanco y lo usaron a él de blanco y pueden ver cómo fue atravesado con una flecha. Esto tengan en cuenta de que esto no se saca, esto queda ahí en el lugar, se corta la parte que tenga que cortarse para poder trasladarse, se le hace un aporte de oxígeno por normas, ¿sí? Para poder irrigar bien esos cerebros y poder ayudar a esa irrigación. Se evalúa, como habíamos hablado antes, el tema pupilar, ¿sí? Para tener en cuenta. Y también en muchos casos se debe de inmovilizar con los collarines todo lo que tenga que ver la cervical, porque a veces el trauma no solo es penetrante, sino que es muy agresivo, entonces ante eso se debe de usar el collarín
y si fuese necesario el chaleco de extricación, que también nos sirve para inmovilizar bien la cervical y la columna. Cuando trasladamos, tratamos de ir evaluándolo, de ir acompañándolo. Si no contamos con los inmovilizadores laterales, ocupamos ese lugar y lo vamos evaluando nosotros. También se lo puede improvisar con vendas, que eso lo vamos a ir viendo después cuando hagamos las prácticas presenciales. Parece mucha información, pero de a poquito vamos a ir incorporando todos estos conocimientos. Esta es la inmovilización que se puede hacer con los mismos elementos del mismo paciente, si no contamos con los elementos adecuados. Entonces está bueno a veces improvisar un poquito. Acá estamos viendo las inmovilizaciones. Observen, miembro superior, miembro inferior, con cartón, como hablábamos antes, y con las férulas abiertas, que son las que se usan ahora, que están compuestas por una tela antidesgarro y por tablas de madera que no interfieren ante algún estudio como RX o imagen de tomografía o resonancia. Cuando se inmovilizan los miembros superiores, si sospechamos de una fractura de muñeca o algo, podemos poner un apósito o un trapito en la mano para que quede cómodo y luego envolverlo. Y siempre que sospechemos de alguna lesión o fractura en algún hueso, en alguna zona, se debe de inmovilizar las dos articulaciones allegadas a esa lesión. ¿Y qué quiero decir con esto? Si yo sospecho de que tengo una fractura a la altura, bueno, ya estamos por terminar, últimos minutitos. Si yo sospecho que tengo una fractura a la mitad del antebrazo, debo de inmovilizar la muñeca y el codo, ¿sí? Es necesario inmovilizar eso. Si nosotros reducimos la movilización en esa zona, es más factible que la inmovilización sea la correcta. Si no tenemos los inmovilizadores laterales, como le comentaba hoy, se puede improvisar de esta manera, con una manta, con un pedazo de tela alguna, donde se la puede poner tipo U sobre la cabeza, ¿sí? Vendría de este lado así, y lo pondríamos hasta este lado, o se lo puede pasar tipo bufanda y se enrolla y se ajusta para que no tenga este movimiento, ¿sí? Y después se pasa una venda a la altura de la frente, otra venda a la altura del mentón y se puede asegurar a la tabla si la tuviésemos. Acá podemos ver cómo se trabaja con el chaleco de estricación, de una estricación en un vehículo. Fíjense cómo contiene de la parte de atrás y el otro operador va ajustando y a veces podemos ver de que puede fallar, ¿sí? Puede fallar. Acá estamos viendo lo que no hay que hacer, pero está bueno verlo también. Esta es la tabla que hablábamos hoy con el Spider. Y para poner la tabla, una de las técnicas puede ser esta, moverlo en bloque. Fíjense cómo se cruzan los brazos de los dos operadores y hay un tercero que está sujetando la cervical y haciéndose cargo de eso, ¿sí? ¿Hay otras técnicas? Sí, hay otras técnicas. Está bueno de que esta de repente la podamos manejar, porque si nos toca trabajar con algunos otros colegas, con algún otro equipo, está bueno que mayormente son las que se van manejando, que también las podamos manejar. Arriba pueden ver los distintos inmovilizadores laterales, el de plástico que está sobre la tabla amarilla, ese tiene un clip de ajuste y es regulable, es muy bueno y práctico y fácil de usar, está bueno que lo tengamos. Acá están viendo, en alguna época Miguelito hacía las prácticas y lo hacíamos trabajar también, y estábamos ahí dando un curso en un aeroparque, no me acuerdo. Este, pero bueno, esto sería más o menos lo que tiene que ver con inmovilizador, inmovilización. Vamos a ir dejando por acá abiertas las preguntas para que vean. Ese que está ahí, aunque ustedes no lo crean, era yo con Miguelito Maglio. Eh, y no me acuerdo quién está en la tabla, creo que puede estar en esta conversación la que está en la tabla. Estas son las distintas férulas, las inmovilizaciones. El colchón de vacío lo mostramos a modo informativo para que sepan qué es un colchón de vacío. Es para que ustedes se den cuenta como una colchoneta inflable
que tiene la función de succionar, por eso se llama vacío, y amoldarse a la anatomía del paciente y sujetarse con los unchos. Muy utilizado en rescates de alta montaña, nosotros lo usamos en los vuelos que hacíamos de larga distancia para los pacientes politraumatizados, porque esto más la camilla asegura una inmovilización muy, muy importante. Estos son los distintos chalecos, la manera de que se pueden usar, tanto pediátricos como adultos. Y esto que no quiero dejar pasar por alto en esta charla es el reconocimiento de una posible fractura de cadera o de rotura de cuello de húmero o algo por el estilo. Fíjense que acá hay una particularidad. Los talones no se juntan. Hay un acortamiento de un miembro y hay una rotación. Eso es una fractura de cadera o de fémur seguro. ¿Y esto para qué nos sirve? Nos sirve para diagnosticar, para pensar en una pelvis inestable, como hablábamos hoy, donde se pueden dar lesiones internas de grandes vasos, ¿sí? Esto nos sirve para saber de que ese paciente hay que inmovilizarlo para no seguir haciendo alguna lesión. Acá pueden observar nuevamente los grandes vasos que pueden estar afectados en esta parte, y hay una maniobra que se llama libro abierto, libro cerrado, y se llama así porque es como que uno abre un libro y lo que hace es ejercer una presión en las crestas ilíacas. Por más que el paciente sea muy flaquito, se van a ver las crestas ilíacas. Y por más que el paciente sufra de obesidad, las crestas ilíacas son unos puntos anatómicos a tener en cuenta porque siempre están y se pueden palpar y ver. Entonces ahí se debería hacer una presión tipo libro abierto y una presión tipo libro cerrado. Si nosotros sentimos un crujido o el paciente refiere mucho dolor ante esa maniobra, sospechamos de una fractura de pelvis o cadera o pelvis inestable. Es un diagnóstico rápido y sencillo que cualquiera lo puede hacer. Estos son los vasos que pueden estar comprometidos para tener en cuenta. Y dejamos, si le parece acá, en lo que tiene que ver con heridas de bala, con heridas de arma de fuego, que lamentablemente hoy por hoy tenemos que estar hablando porque estamos viviendo un nivel de la sociedad que es peligroso, que lamentablemente esto no es algo que no podemos tenerlo, sufrirlo o estar participando en esto, en donde es muy importante que sepamos qué podemos hacer. Así que quedo abierto a algún tipo de pregunta o sugerencia o lo que quieran comentar cualquiera antes de cerrar la sesión. Dale, Walter, adelante. Buenas noches. Hola, muy buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Hola, ¿cómo le va, Walter? Buenas noches. Saludos desde Santiago de Chile, igual a todos mis hermanos que están en línea. Más que nada un comentario, yo respecto al tema de que una organización o un grupo se presente, creo que es fundamental que tengamos equipamiento. O sea, en eso creo que hemos hablado con Pera varias veces y tenemos que hacer la campaña de tener nuestro implemento. Eso es fundamental porque no puede ser que estemos, como decimos aquí en Chile, con las patas y el buche, porque eso es impresentable y hay gente que nos está mirando. Hoy día, con el tema de los celulares, está toda la gente tratando de buscar el detalle para poder, en el fondo, evaluarnos bien o evaluarnos mal o sacarnos el detallito para criticarnos. Entonces, por lo mismo, yo creo que en eso tenemos que ser súper cuidadosos. Y en esto, si bien es cierto, no vamos a poder estar todo el tiempo practicando, yo creo que el hecho de estar permanentemente consultando libros, haciendo el curso como el Stop the Bleed, el PHTLS es fundamental. No Total. necesariamente tienen que ser personal sanitario para poder tomar estos cursos. Y creo que es fundamental que todos los días, en la medida que tengamos tiempo y nuestro trabajo nos lo permita, estar hojeando, estar revisando papers, estar viendo las últimas técnicas, los últimos agentes hemostáticos que se están usando en la herida. Entonces creo que eso es fundamental. Es solamente Sí, sí, una sí, recomendación. comparto con vos, es así, coincido, la actualización es todo, y sí,
sí, hay que hacer una buena campaña de rifa o algo para poder ayudar a la organización a equiparse un poco más, pero bueno, estamos encaminados, se ha visto en estos últimos tiempos, aquellos que hace años que estamos en RBA, de que hemos tenido un avance muy significativo. Siempre van a faltar cosas, siempre, tristemente, pero bueno, creo que el rumbo está, el camino está, y comparto 100%. Gracias, Walter, por compartir como siempre. Gracias a ti, Miguel. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta. Nos quedan unos 4 minutitos, ya que a las 21 cerramos la sala nuevamente. Damián, me gustaría que digas cuándo sería la próxima charla. Sí, ya lo vamos. Mañana voy a poder confirmar la próxima semana y las otras, así seguimos, creo, y les puedo decir mañana, más o menos serán 1 o 2 charlas más. Quiero resaltar esto de que, si bien la idea es practicar RCP, DEA y primeros auxilios, la idea era darle un entre anatómico para anivelar todo un poquito y después ya desencadenar con la práctica de RCP y manejo del DEA. Bueno, ok a todo, Damián. De cualquier manera, después las próximas capacitaciones que va a dar Damián van a ser para futuros instructores de RBA, que eso no solamente ya tenemos 3 o 4 personas que lo quieren hacer, pero si algún otro después de acá, que esté en este momento, quiere también participar y hacerlo, estaría muy bueno, porque cuantos más instructores tengamos, sería bárbaro. Así que de mi parte, Damián, como siempre, te agradezco por estar, los años que me venís acompañando, que son muchos años. Y faltan más todavía. Sos uno de los más antiguos, por no decir más viejo. Pero bueno, nada, entre Miguelito Maglio, Marcela Saglietti, vos y yo, me parece que somos los pioneros de todo esto. Después lo tenemos a Raúl, que nos sigue, y bueno, y ahora nos sigue todo el resto de toda la gente, que más que agradecidos, porque si no están ellos, nosotros no estaríamos tampoco. Y Walter, el amigo Walter, que lo tengo a la distancia, pero sé que siempre está al lado nuestro, colaborando en todo lo que podemos. Así que de mi parte te doy las gracias infinitas, y bueno, los dejo en completas libertades para que puedan comer, cenar y estar con la familia. Un abrazo grande, y bueno, mañana pasado ya les voy a poner en el link nuestro del WhatsApp las próximas charlas. A Luisito García, Pedrito, nuestro amigo de RHK9, agradecerle que viene por la ruta. Tuvo un problema la mamá en la costa, por suerte, bueno, por lo que me estuvo contando en privado, ya está medio solucionado. Te cuento de paso, Luis, que ya puse la convocatoria para el 2 de septiembre para poder ir a la jornada para los chicos de diferentes discapacidades. Ya se anotaron 3 o 4, después te voy a pasar la información. Así que gracias a todos, que tengan buenas noches. No sé si alguien más quiere decir algo, queda abierto. No, bueno, yo, ¿cómo andan? Acá estoy, hace unos 25 o 30 minutos que me pude unir, así que bueno, después escucharé la primera parte de la conferencia, escuché la última, así que bueno, gracias por comunicarme, que no pude estar temprano. Soy Punta Rosa, así que nada, acá estoy. Gracias, Marce, y maneja despacio. Sí, obvio. Gracias, y por lo que llegué a escuchar, excelente, también gracias. Bueno, chicos, que tengan un buen término de jornada. Espero que haya sido claro, que les sirva. Estamos abiertos a cualquier sugerencia y siempre estamos abiertos a mejorar. Particularmente, Miguel, un abrazo. Muchas gracias, Damián. Buenas noches Gracias, para Damián, todos. muy Buenas claro noches todo. a todos. Muchas Un gracias. abrazo, Chao, buenas Damián. noches a todos. Gracias. Damián, querido.